Estamos con Nilia Viscardi, directora de Derechos Humanos del CODICEN de la ANEP. Bienvenida, Nilia. Muchas gracias por el espacio, por la posibilidad de dialogar de estos temas. Claro que sí, estábamos hablando de tu nombre, del origen de tu nombre, Nilia. Y justamente con Daniela estábamos abordando hoy este anuncio que hizo ANEP de implementar protocolos y una campaña de bien público ante los hechos de violencia que ocurrieron en Jardines del Hipódromo, pero que han tenido lugar en otras dimensiones, en otros centros educativos. ¿Con qué mirada ahora vamos a hablar de la campaña en sí misma, pero con qué mirada se aborda esta realidad que el otro día lo decíamos, irrumpió en la escuela de Jardines del Hipódromo? Bueno, me permite una digresión, ya que hablaste de mi nombre, aprovecho para saludar a Nilia Nieto, por la que llevo mi nombre y que es una persona muy querida y es una historia muy linda esta, pero no corresponde aquí. Y respecto del abordaje, bueno, es un abordaje complejo, hemos tenido varias declaraciones, muchas de ellas del propio presidente de CODICEN, Pablo Caggiani, y bueno, desde la Dirección de Derechos Humanos nosotros hemos hecho una hoja de ruta, que es un marco general, que tanto retoma elementos anteriores como instala algunos nuevos, y en este abordaje discernimos elementos que tienen que ver con la prevención de la violencia, entre ellos el que más tuvo visibilidad en los últimos tiempos, que es el que se hace junto con el Ministerio del Interior en el marco de una política de seguridad. Nosotros sabemos que muchos niños y adolescentes en Uruguay ven afectados el camino a la escuela y la permanencia en la escuela por cuestiones de violencia y de inseguridad, y eso hizo del Ministerio del Interior un actor visible de la política, pero evidentemente desde la Dirección de Derechos Humanos esta dimensión que está presente en nuestra hoja de ruta es una de las dimensiones del trabajo de prevención en violencia, no es la única, y a ello sumamos un componente de promoción de derechos. Ahí nosotros focalizamos diferentes medidas, en este caso para el caso de la Escuela 123, a través de una hoja de ruta que hemos conversado, tenemos cuestiones que tienen que ver con la convivencia, con el malestar, otras que tienen que ver con la seguridad, el trabajo en mediación, nos importa fortalecer e impulsar todo lo que ustedes han visto en estos días, la generación de diálogos con los diversos actores de la comunidad. Va a ser muy importante el acompañamiento psicosocial. Podríamos tener la idea, cuando decimos la violencia, de un hecho que ocurre en un momento. En realidad, los seres humanos tenemos memoria individual, memoria comunitaria, memoria local, y a veces estamos afectados por hechos que han ocurrido en otro tiempo, en otra época, y en los contextos en los que a las dificultades de convivencia que existen en un centro educativo sumamos otras vulnerabilidades, a veces tenemos una memoria del presente, este hecho disruptivo, pero en realidad hay un encadenamiento complejo, porque también es verdad que la visibilidad hoy en día se adquiere a través de la violencia con hechos negativos, y es muy difícil tener visibilidad por aquello que funciona. La Escuela 123 es una escuela que trabaja, es una escuela que funciona. Si de forma persistente han existido episodios que vulneran a las maestras, que son las que han tenido voz, pero vamos a trabajar con la voz de las maestras y con todas las voces, las de los niños, las de los adolescentes, la de la comunidad. Y ahí entran las familias también, ¿no? Que en definitiva son los que es la pata que terminó entrando, generando, bueno, esa irrupción en el centro educativo, ¿verdad? O personas ajenas a la escuela también. Esa parte que me imagino que va del punto de resolución de conflictos, que es otro de los ítems que ustedes también están marcando por estas horas. ¿Cómo se aborda esa realidad cuando ya no es un tema entre los gurises de la escuela, por decirlo de alguna manera, sino que ya entran los adultos, es otro contexto que se mete en el ámbito educativo? El contexto es el de la Ley General de Educación, que define lo que es la comunidad educativa, y la familia forma parte de la comunidad educativa. Y como en todos los ámbitos de la sociedad, como en todas las instituciones de privación de libertad,
ambientes de trabajo, cualquier familia, nos toca a veces lidiar con que integrantes de la comunidad tienen conductas disruptivas o no esperadas. Hay conflicto. Con esto quiero enfatizar que las familias forman parte de la comunidad educativa, no son un otro que irrumpe en la escena, sino que tenemos que construir la relación con ellas, y es una relación que históricamente y culturalmente estuvo pautada por cierta idea de externalidad y en tanto figura no conflictiva y que da apoyo a la escuela. En la mayoría de los vínculos familia-escuela esto es así, pero cuando no es así, sigue causando el mismo estupor, la misma sensación de ruptura y la misma sensación de debilidad frente a estos hechos, y porque hay una gran centralidad de la escuela, una gran expectativa sobre la escuela, es que también sobre ella recaen diferentes formas de violencia y de conflicto. He hablado en estos días de la multiplicidad de formas de violencia. Algunas son esperadas, otras son inesperadas. Esta dinámica de padres que se sienten inseguros porque hay un hecho de violencia, que antes que acudir a la institucionalidad generan espacios de justicia por mano propia, es una dinámica que se da y que ha tenido mucha visibilidad, pero no hay una única forma cuando aparece de la violencia. Nosotros hemos tenido, vulneraciones de derechos vinculadas a relaciones entre adultos, conflictos entre docentes, cuestiones de acoso sexual, de acoso laboral. Aquí la agresión a la maestra, que por cierto es inaceptable, la agresión a la niña, la irrupción en la escuela, ha tomado centralidad. Quiero simplemente subrayar dos cosas. La reacción importante del sistema educativo, cuesta decirlo, pero los espacios educativos son espacios seguros. Hay que pedirle a la audiencia que tenemos millones de vínculos que se dan cotidianamente en los centros educativos, y si bien las violencias, las humillaciones y el malestar es lo que tiene más visibilidad, eso no es lo único que ocurre en la escena educativa. Nilia, sin pretender agregarle drama al drama, ¿no?, y ser pesimistas, la pregunta es si hay un punto de no retorno en este momento, o si se puede remediar lo que está sucediendo en esos casos puntuales, sí considerando que en la estadística estos episodios, creo, van en aumento. Y sobre todo va en aumento algo que de pronto no era tan frecuente, y es el miedo del propio docente de acudir a su centro. Se siente amenazado. Lo que se señala es la falta de diálogo del propio sistema. Esto no es una cuestión que competa exclusivamente a la ANEP, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía, a la Policía. Acá tienen que dialogar todos mucho mejor. Entonces la pregunta concreta es, ¿hay expectativas de que esto mejore, o en todo caso, así como estamos, va a empeorar? El punto de no retorno va a depender de la memoria que se construya de acuerdo a la respuesta. Si hay un hecho violento, como cuando me quiebro un brazo, me duele, y en el momento grito, me defiendo. Ahora, con posterioridad, lo que me pase con ese brazo va a tener que ver con los cuidados que reciba, y con lo que yo, a partir de ese cuidado que recibí y de mi reflexión respecto de lo que llevó a que me quebrara el brazo, va a suceder. Si entro en la misma escena de la misma manera, por eso el aprendizaje y la pedagogía son fundamentales, me puedo volver a quebrar el brazo y, bueno, por más que me pongan de vuelta un yeso, a la larga eso va a ser un problema. Entonces, para evitar fracturas? El primer momento, en principio, creer en las instituciones. Tenemos una respuesta, ¿sí? Vamos a seguir trabajando en el cuidado de los actores. El cuidado de los actores tiene que, como en todo conflicto, suponer la aceptación de otros con los que no estamos de acuerdo.
Y cuando trabajamos con niños y con adolescentes, la paciencia de trabajar con aquellos que vulneran derechos y que precisamente forman parte de la comunidad. Una cosa es que no se acepte ninguna forma de violencia en los hechos. Otra cosa es que se desista del trabajo de educar y dialogar. En casa, como decía hoy, yo acuerdo con mis hijos, es una metáfora, hay que lavar los platos, hay que sacar a la perra, ¿sí? Lo acordamos a principio de año y 2 días después ese acuerdo no se sigue, forma parte de la pedagogía con los niños. Y sobre todo en los contextos difíciles. Desde la ANEP lo que estamos trabajando ahora es para el año que viene tener formas participativas sobre los acuerdos de convivencia y las reglas de vida, que son este trabajo difícil y repetitivo. Con los integrantes de la comunidad educativa, por supuesto, familias, cuidadores, en los casos en que haya conductas inaceptables, bueno, ahí ya entramos en el camino de la política de seguridad, pero cuidado que hay muchos otros padres, muchos otros integrantes de la comunidad que dan sustento, que apoyan, que abrazan, y no hay que cortar la relación con ellos y hay que seguir trabajando de conjunto. No tenemos que permitir ni que la violencia cale, ni que el temor nos paralice. Nilia, en lo que han sido los reclamos de los maestros, los cuerpos docentes estaban pidiendo equipos multidisciplinarios para poder abordar este tipo de situaciones, ¿no? Para poder ir atajando algo que ellos aseguran solos no pueden. Por eso te pregunto desde tu área y desde ANEP, ¿cómo se ve esos reclamos? Porque están hablando de recursos humanos que para los maestros faltan, sobre todo en contextos más vulnerables, para poder hacer frente a este tipo de situaciones. El cuidado y el trabajo psicosocial es el más necesario y el más costoso en términos económicos y de tiempo. Requiere horas de trabajo y de diálogo. Es fundamental e imprescindible porque va a permitir comprender qué pasó y sanar, escuchar, derivar. Debe darse apoyo a la educación para que con posterioridad a una ruptura violenta se sostenga el cuidado de todas las partes. Está el cuidado, está la reparación, pero también está la comprensión de otras formas de vincularse. El trabajo con la Escuela 123 o el trabajo con cualquier centro educativo no es un trabajo que dura el tiempo de la violencia, es un trabajo de largo plazo y eso requiere de recursos. En las instituciones lo más costoso económicamente es el tiempo de trabajo humano y ese es el que, más allá de una intervención policial, de un programa específico, bienvenidos y necesarios, necesitamos sostener y que está en el centro de nuestro plan. Así que ahí esperemos confluir todos los actores con la dotación necesaria. ¿Estás de acuerdo en que esos equipos son los que terminan haciendo como un surcido invisible, ¿no? de todo ese entramado que resulta complejo de llevarlo día a día? Te lo pregunto teniendo en cuenta, bueno, que ya a esta altura estamos prácticamente terminando el ciclo lectivo, pero ya mirando al 2026. No terminamos nada, se terminan las clases, pero la vida sigue. Exacto. Y la vida sigue de cara a una proyección que es la entrada. Es importante que haya una fiesta, es importante que haya un encuentro comunitario, es importante que la salida pedagógica no termine, es importante que el verano no sea una ausencia de la institución y es importante comprender que el trabajo psicosocial no sustituye la importancia del trabajo docente. Es necesario porque la terapia, el cuidado, hay que ver qué tipo de trabajo. Creo que últimamente los diálogos con el Ministerio de Salud Pública, un agente fundamental que está impulsando dinámicas de atención en salud mental colectivas, porque el 1 al 1 en las instituciones, que es el que usamos a nivel individual cuando hacemos una terapia, no necesariamente es eficaz y no es esa necesariamente la lógica. Por lo tanto, la atención en salud mental es fundamental el trabajo de los equipos multidisciplinarios, pero también es una oportunidad para renovar la mirada sobre la salud mental y el trabajo psicosocial, que nunca se van a dar como un diálogo aparte. Es algo de lo que participan todos los integrantes y que está hecho para sostener la madre del día a día, el trabajo docente. Nilia, volviendo sobre cómo debe actuar cada uno de los actores en todo esto, se ha cuestionado que muchas veces, por parte de la policía,
se subestima un llamado de un centro educativo que está viviendo un episodio de estas características. De pronto vamos a la casuística, o en fin, pero lo cierto es que hay siempre un reclamo de los padres de lo que tardó la policía. Y más allá de que no sea tu área específica, ahí hay un problema, porque si la policía tarda en reaccionar, el problema tiende a agravarse. Somos países en América Latina de democracias amenazadas por la falta de recursos destinados a las instituciones. Entonces, me parece muy importante depositar confianza en el Ministerio del Interior, que tiene sus restricciones presupuestales, ¿sí? Y es fundamental la atención, en muchos casos la atención ha llegado, pero también los funcionarios del Ministerio del Interior no están recibiendo únicamente el llamado de la comunidad educativa. Por lo tanto, si el trabajo de comunidad educativa segura con quienes articulamos, o la atención de el programa Pelota al Medio a la Esperanza, pueden dar una atención. A veces nosotros estamos trabajando junto con el Ministerio del Interior para fortalecer la formación en la atención al sistema educativo. ¿Eso qué significa? Porque en algún momento se había pensado que prácticamente había docentes que reclamaban un guardaespaldas para entrar a dar clases. Bueno, tenemos que hacer memoria, y cuando existía un funcionario policial, o en los casos en que existe un funcionario policial destinado a el sistema educativo, creo que es una figura errónea. Creo que la figura del portero es una figura más acertada. Sea quien esté, tiene que ser, al igual que un abogado, al igual que alguien que tenga formación en trabajo con niños y adolescentes. No es cualquier policía, por decir algo. Todo policía que está en contacto con el sistema educativo debe tener formación en trabajo con niños y adolescentes, porque a veces reclamamos seguridad y nos olvidamos que la otra cara de la moneda son las denuncias de violencias policiales en los casos en que hay situaciones que involucran niños y adolescentes. Entonces, como en todos los aspectos de la vida, tenemos que pensar en los equilibrios y pensar en la especificidad. Importa que sea una respuesta pedagógica, por supuesto que tiene que haber seguridad, pero no cualquier tipo de seguridad. Tiene que ser personal. No puede ser la metropolitana. Aquí, por ejemplo, fue una violencia importante, un acto. La violencia siempre tiene un carácter, la velocidad forma parte de la violencia. Entonces, este es un dilema de las instituciones educativas. Queremos seguridad, pero aquello que se monta en 10 segundos, y es lo propio de la violencia, tal vez en un centro comercial con cámaras, en el momento en que alguien levanta una mano, capaz que podemos tener al policía encima. Los colegas del Ministerio del Interior defendían que respondieron con cierta velocidad, en 7 minutos. O sea que, aun cuando la respuesta es adecuada, debemos recordar que la prevención en los vínculos, la detección de los climas de malestar, la escucha a los actores es lo más importante para disminuir los niveles de violencia y para no llegar a la violencia física. Lamentablemente sí, tenemos que seguir hablando de seguridad porque hay aumento de la violencia social, por lo tanto eso va a aparecer en la escuela, y porque aún en las sociedades más integradas hay violencia. Por lo tanto, sabemos que es un factor humano. Nilia, en lo que, más allá del trabajo que se haga en el centro educativo y que se vaya haciendo centro a centro, en esta campaña de bien público que se está hablando, ¿qué mensaje se le va a dar a la población en general sobre esto que ha ocurrido o sobre el concepto más macro de esto? El mensaje va a tener que ver con la valorización de una cultura de paz, con el encuentro, con la importancia de la educación para que los sujetos constituyan su identidad, se construyan y tengan un proyecto a futuro. No debemos permitir que la violencia corte los caminos y los sueños de los niños y de los adolescentes. Esa realidad, porque sigue siendo una realidad, tenemos que sostenerla contra viento y marea, y uno de los vientos que tenemos en contra es el conflicto que estalla en violencias físicas. También está claro que con 15 días de campaña no se hace
no se hace lo suficiente, ¿no? La es lo que duran las campaña, campañas de bien hay público. algunos ejemplos que ustedes pueden ver. La Dirección de Derechos Humanos junto con UNESCO ha empezado a realizar un conjunto de videos que van a alimentar esta campaña mayor que se hará el año que viene. Lo importante es tener una perspectiva de sensibilidad, aceptar que tenemos este problema, pero una perspectiva en la cual las instituciones no se miren como víctimas únicamente, sino que se puedan sentir protagonistas y que confíen en su capacidad de trabajar con la sociedad y que no terminemos viendo los docentes a la sociedad como un enemigo. Y aunque a veces los integrantes de la sociedad, como en nuestra propia familia, podemos tener conflictos, eso es materia de trabajo, eso no es algo que no está en el centro educativo, y la relación pedagógica puede mejorar muchos de los aspectos, por supuesto, sostenida en el diálogo con otras instituciones. Tomando como referencia tu formación de base académica, desde la sociología, tenés toda la autoridad para corregirme si meto la pata en esto, pero muchas veces se habla de tribus, y tribus urbanas que tienen sus propios códigos. ¿Cuál es el mecanismo para lograr una suerte de síntesis en los mensajes, en ese diálogo, para que se contemple esos códigos tan diferentes? El concepto de tribu existía antes de la modernidad y la concepción política de la democracia. Lo propio, la complejidad de las democracias y de las sociedades contemporáneas es que convivimos con personas que no conocemos. Por eso traemos a escena esta palabra que efectivamente organizaba sociedades antes de un espectro político republicano representativo. Por lo tanto, la democracia no existe, supone convivir en el desacuerdo y supone enlazar acciones de personas que algunas se han convencido de que el golpe es la respuesta al conflicto, por motivos que cuando son escuchados hasta no son justificables, pero podemos entender que esa persona quedó en ese camino, y formamos todos, el resultado es de conjunto, y porque el resultado es de conjunto es que nos vemos obligados a dialogar con todos. ¿Y con qué vocabulario? ¿No? Con un vocabulario en el cual hay responsabilidad frente a las acciones, nadie está desistiendo de eso. La defensa de los derechos no es un discurso de desresponsabilización, pero también en la comprensión de que esos sujetos que vulneran un orden social, esos sujetos violentos, son también las poblaciones vulnerables de un orden social, como decimos en sociología, desigual. Esa dualidad es muy difícil. Nadie tiene ganas de hacerse cargo de lo que otro hace, y mucho menos tenemos ganas de entender que eso tiene que ver con lo que todos hacemos. Porque claro, yo no veo el vínculo entre el golpe que dio aquel y yo que fui a trabajar y cumplí mi misión de mal. Pero ¿la sociedad tiene responsabilidad, decís? Las instituciones tienen responsabilidad, por eso la democracia ha inventado esa cosa pesada que son las instituciones, que son lamentablemente un ámbito diferente del individual que va a reclamar reparación, que va a reclamar su derecho, y que trabajan desde un lugar que no es el que le gusta a veces a cada uno, pero es aquel en el cual se puede establecer justicia. Entiendo que los sociólogos somos antipáticos a la hora de explicar algunas cuestiones particulares. Claro, porque te van a decir, ¿yo qué tengo que ver con este lío allá? ¿No? Porque se da esa ajenidad. Y la violencia en la escuela es un problema de teoría política también. Se ponen en juego modelos de política y de Estado. Efectivamente, esta es la pregunta. ¿Podremos vivir juntos? Lo que las instituciones buscan, y por algo, a pesar de que las cuestionamos, siguen vigentes, son formas de vivir juntos en sociedades donde aquellos que son diferentes y, peor, desiguales, comparten un mismo escenario. Es el problema de la modernidad hace 200 años y al que la escuela está enfrentada. La escuela que nació siendo durísima. Cuando la escuela era democrática, vándalos eran todos y se les pegaba a todos y se los castigaba a todos. Pues bien, tenemos violencia social, pero ya no creemos, por motivos válidos, en el castigo como respuesta. Nos va a llevar mucho tiempo reequilibrar un lenguaje de derechos con dinámicas violentas e instituciones
que antes tenían eso como respuesta. Miren en estos días todo lo que se logró dialogando. Tal vez más violencia, más policía, más castigo podría ser una solución. En el momento podría dar seguridad, pero a largo plazo el diálogo con los gremios, el diálogo con la familia, el tiempo, la suspensión de 3 días de jornadas, pero la escucha, generan una pacificación que es mucho más eficaz que lo que vimos en Río, si es que queremos que eso sea nuestro escenario, ¿no? Policías, ametralladoras, tenemos que optar. Nilia, no quiero terminar la entrevista sin hablar de acoso escolar y de las denuncias que llegan al área que tú estás de Derechos Humanos de ANEP, porque decías en una nota en la diaria que han notado cierto incremento y que se reciben unas 30 al año. Pero también el acoso escolar como sujeto vulnerado, ¿no? Y con las repercusiones que eso tiene en toda la trayectoria educativa. ¿Cómo se está mirando esa realidad hoy en día? Desde la Dirección de Derechos Humanos recibimos denuncias y vulneraciones de derechos, entre las cuales ahora serán unas 30, 40 por año. Uh-huh. Pensemos, no podemos pensar que llegan a presentarse la denuncia pública, o sea, yo no puedo enunciar el discurso aquí de la misma manera que, por ejemplo, un colegio que resuelve este problema para sus estudiantes y sus docentes. El lugar de enunciación de lo público es un lugar de miles y millones de personas y de interacciones. Por lo tanto, es un lugar de generalidad tal, y a veces nos olvidamos cuando hablamos, comparamos la realidad de un centro con el lugar que tengo desde la Dirección de Derechos Humanos, que tiene que dialogar con todos. O sea, no son 30 denuncias a lo largo de un año en un centro educativo, son 30 denuncias a lo largo de un año para todos los niveles educativos, desde educación inicial y primaria hasta educación superior, hasta formación docente. Quiero aclarar porque parece que fueran los 12 homicidios cada 100.000 personas, no tiene nada que ver con eso y son denuncias de vulneración de derechos. Lo segundo es que tenemos que recordar que cuando alguien denuncia hace un acto de confianza en la institución, porque está diciendo, sigo viniendo acá a decir que tengo este problema. Esto es lo que queremos, no queremos que alguien que tiene un problema salga a resolverlo como en el caso de la Escuela 123, eso es lo segundo que hay que decir. Cuando alguien denuncia también da lugar a un proceso de justicia a través de las instituciones. Lo tercero es que las denuncias de acoso entre pares son una pequeña parte, hay multiplicidad de vulneración de derechos, discriminación, problemas entre adultos y niños, problemas externos a la comunidad. Lo que se identifica como bullying o acoso escolar, que es lo que nos llega a los padres, papá, mamá, pasé bien, a los que cuidan, me hablaron mal, y sobre todo que con el uso de los teléfonos celulares y de las redes tiene enorme visibilidad, porque la gente se lanza y escribe, da la impresión de que el acoso escolar es el único y el más grande de los problemas. Y claro, quedamos en cero cuando después escuchamos en la reconstrucción de un acoso historias de adultos, de soledad, de vulneración. Es un problema que tiene normativa específica. Como dije ayer en el Parlamento, en la Comisión de Derechos Humanos a la que fui, creo que hoy el dilema no tiene que ver con nuevos protocolos o con más leyes, sino con llenar de trabajo y de recursos humanos los dispositivos existentes. Se está diciendo más equipos multidisciplinarios, o sea, más de lo que sirve, más recursos, más estructura para aquello que ha probado escuelas disfrutables, equipos psicosociales, mediación. A veces confundimos más protocolo con más seguridad. Los protocolos, las herramientas, los mapas de rutas los tenemos. Necesitamos más gente que pueda trabajar en eso. Igual a más plata. Por ejemplo. Nilia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.